Hola, mi nombre es María José Arisa Herrera, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo de noveno semestre y el día de hoy pues voy a exponer el tema de Sendero Luminoso y el papel que tuvo Abimael Guzmán en este partido. Bueno, primero quiero empezar como explicando quién fue Abimael Guzmán. Él fue líder del movimiento terrorista Sendero Luminoso, el cual consideraba el único y verdadero partido comunista del Perú, más o menos en 1969. Abimael nunca quiso ser una autoridad académica. Él para eso movía los peones a su voluntad. Por la década del 70 ejerció el anodino cargo de director universitario de personal, desde donde depuraba ideológicamente a catedráticos y trabajadores. Una tarea parecida encomendó a sus más cercanos colaboradores, que eran quienes controlaban la Dirección de Bienestar Estudiantil en ese tiempo y la Dirección de Ayudas y Becas. Así Sendero Luminoso administraba las viviendas universitarias de las personas que estaban allí, los comedores gratuitos, las becas de estudios, las ayudas a la investigación, y todo esto a cambio de una sumisión total. Los textos de Sendero Luminoso hablaban del pan, del trabajo en el campo, de cosas concretas y cercanas. Los textos del Estado estaban llenos de dibujos alegres y demás, y los textos subversivos llevaban fotos. Así los senderistas proclamaban que el Estado daba la espalda al mundo real, o sea, lo que realmente sucedía, y querían como ocultar, y se erigían como los intérpretes autorizados de ese mundo que ellos controlaban o tenían al mando en ese momento. Ninguna guerrilla latinoamericana anterior había colocado a las mujeres en posición de mando. Pero en Sendero Luminoso, desde el principio, ellas llegaron a ser generalas, y la labor que cumplieron con escalofriante eficacia era convertir a estudiantes sin preparación militar en máquinas de guerra. La estrategia de Sendero Luminoso era incitar al genocidio para mostrar lo que llamaban la entrada fascista del régimen. Según los planes de Abimael Guzmán, que era como la mente de prácticamente todo el partido, la violencia de Estado, que además tenía una manera de ser como de fuego en el sendero, debía movilizar a las masas, motivar como esa insurrección de lo que había sucedido. Hay unos reportajes sobre la captura de Abimael Guzmán que incluían tomas del interior de la casa, donde mostraban como la entrada fascista del régimen, de lo que realmente sucedió. Estos reportajes habían sido previamente acondicionados por el Servicio Psicosocial de Inteligencia. Pues aparecía sucio, desordenado, lleno de botellas de vino, de whisky, incluso cajas de preservativos. Bueno, dicen que Abimael era drogadicto también. Y cuando Abimael lo capturan, que pasa unas semanas en los calabozos de la DINCOTE, para su sorpresa lo trataron muy bien. Él se esperaba un trato inhumano, pero lo que se encontró allí fue policías jóvenes que estaban dispuestos a conocer realmente quién era él, no como ese mundo terrorista o aterrador, sino querían conocer a Abimael Guzmán, quién había sido, qué había hecho, por qué había hecho lo que hizo.
como los policías eran jóvenes, él en una de las entrevistas menciona que se sentía como dictando una cátedra. Incluso uno de los policías le pregunta: señor Guzmán, si yo quiero hacer una revolución, ¿qué me aconseja que lea? Y Abimael le respondió: échele un vistazo a mi biblioteca. Obviamente él sabía que ya le habían allanado toda la casa y demás, y todo lo que le habían incautado. Entonces le dice que debería empezar por la historia de la filosofía de Dinic, que no es difícil, y luego leer la obra completa de Marx. Y los 57 volúmenes de las obras de Lenin, que conservó en 2 ediciones diferentes que para él eran como una reliquia. Después Stalin, que decía que es fácil, que eran solo 7 tomos. Y había uno de los 4 de Mao, que había un quinto, pero que fue editado y estaba cargado de revisionismo. Y es que es normal escuchar de la guerra en Colombia, de Pablo Escobar, de bueno, toda esa guerra de narcotráfico que hubo, pero no es normal escuchar una guerra en Perú. Por lo menos yo no conocía del tema hasta que empecé a leer este libro, y es ver cómo está este movimiento por allá en la época de los 80 y 90 ocasionó tantas muertes, casi 70.000 muertes que produjo esta guerra, y ver que Sendero fue el grupo subversivo más letal en la historia del continente americano, que Abimael Guzmán fue el hombre que condujo toda esta violencia y se considera a sí mismo como la cuarta espada del comunismo internacional, tras Lenin, Stalin y Mao. No llevaba armas, por eso él los tiene a ellos como unos referentes claves, porque siempre basó sus ideales en lo que había leído de ellos, y él nunca ni siquiera estaba presente en el campo de batalla, no tenía apoyo de gobiernos extranjeros. Detrás de un escritorio con una rigurosa ideología muy firme, puso en jaque a todo un país durante 12 años. 12 años de masacres, de dolor, y su historia constituye un escalofriante ejemplo del poder destructor de las ideas. Ideas que, aunque desangraron a un país por muchos años y causaron una guerra tan violenta, quedaron para la historia. Son marcas y huellas imborrables, y podría seguir hablando del tema, pero es un libro que realmente da para hablar de todo. O sea, cada tema enlaza con todo, cada entrevista, cada foto es tan real que da para que uno se sumerja en ese libro, y mejor dicho. Muchas gracias por su atención.